En Irak casi a diario se tienen que enfrentar a la violencia que siembran los atentados. Además, la tensión que se vivía desde hace meses en las manifestaciones de mayoría sunita también ha estallado. Las protestas contra el gobierno de al-Maliki han acabado con más de 150 muertos en solo la última semana. Pero aquí no termina el laberinto de intereses en el que se encuentra Irak. El pasado viernes el ejército kurdo aprovechaba la inestabilidad por la que atraviesa el país para mover sus tropas hacia el mayor punto de disputa entre la región autónoma y el gobierno central. La ciudad de Kirkuk es un espejo a día de hoy de todos los problemas que posee Irak: violencia de grupos armados, tensión sectaria y conflicto de intereses entre los kurdos y el gobierno central. Todas las etnias están aquí, eso lo hace tan complicado. El segundo motivo es el petróleo, claro. Hay muchísimo aquí en Kirkuk y eso es lo que genera problemas. Además, no solo hay intereses nacionales, sino también extranjeros. Kirkuk posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo. En la actualidad el gobierno central es quien controla esos yacimientos. No solo eso, también el ejército iraquí está al frente de esta ciudad, que en algunas partes a su vez está acordonada por los Peshmerga, las fuerzas armadas kurdas. Oficialmente estamos en Irak, sí, pero esta trinchera parece decir lo contrario. En esta zona existe una línea fronteriza por donde las propias tropas iraquíes no tienen permitido pasar. Aquí las fuerzas armadas kurdas comienzan a proteger lo que llaman su territorio, un hecho totalmente impensable en la época de Saddam Hussein. Mustafa recuerda que fue en noviembre del año pasado cuando el conflicto se intensificó por última vez entre el ejército iraquí y los Peshmerga. Al final el diálogo le ganó el pulso a las amenazas de guerra. Nos dijeron desde el ejército iraquí que no podíamos permanecer en esta zona cercana a Kirkuk. Decían que teníamos que volver a nuestra capital. Quisieron pasar los límites, pero pararon y finalmente llegamos a un acuerdo. En el 2005 la nueva constitución iraquí consideró al Kurdistán como una entidad federal del país. Desde ese momento obtener más y más autonomía ha implicado continuos tiras y aflojas con el gobierno central. Pero a pesar de las demandas por obtener más dinero de Bagdad, muchos funcionarios kurdos no niegan la realidad. Si comparas la situación en la que se encuentra la capital de Kurdistán iraquí, hay que ver un dato. En los últimos 8 años hemos recibido más dinero por parte del gobierno central que durante 80 años, desde 1920 hasta 2004. Ahora las tropas kurdas son las que vuelven a subir la temperatura belicista en el país. Pero la situación militar entre los kurdos y Bagdad es cuanto menos paradójica. El gobierno central le da dinero de su propio presupuesto a las fuerzas armadas kurdas, pero al mismo tiempo ambas partes no dejan de tener continuos encontronazos como el que se vive actualmente en Kirkuk. Es responsabilidad del gobierno central defender el país. La presencia de nuestros militares es constitucional, pero armar al ejército kurdo con artillería pesada es inconstitucional. Irak está lejos de ser un remanso de paz. Los incidentes en los últimos meses son continuos, pero quizá lo más preocupante es el hambre que tienen muchas etnias nacionales y grupos internacionales de pescar en río revuelto. Francisco Guaita, RT, Kirkuk, Irak.